Mónica es socióloga, astróloga y coach integral. Su quehacer astrológico es una unión entre estas disciplinas y su propia experiencia de vida, generando así una manera muy personal a la hora de compartir estos conocimientos en consultas, clases y talleres. Actualmente se dedica plenamente a su proyecto personal de astrología conectiva, que engloba todas sus actividades, principalmente consultas y coaching astrológico. También imparte cursos y talleres en Santiago y otros lugares de Chile. Hoy nos trae su ponencia Amor y Cuerpo, el erótico viaje de Saturno a través del zodiaco, donde expondrá su análisis del planeta Saturno en la carta natal. No, Neptuno, Saturno. Desde el punto de vista de la experiencia, que es potente y transformadora, que significa habitar en el cuerpo que siente, piensa, imagina, se relaciona con otros y ama. Hablará sobre las espirales del tiempo y de cómo el erotismo es un puente para conectar la cantidad con la calidad. Dejo con ustedes a Mónica Sagredo y su ponencia. Hola, ya. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Karen, muchas gracias a los organizadores del coloquio por esta oportunidad, por estar aquí para compartir algunas reflexiones. Veo caras conocidas, les digo al tiro que estoy un poco nerviosa porque no suelo exponer en ningún contexto, excepto en mis clases con alumnos que conozco, así que al principio puedo decirme así como, después me voy a relajar. Bueno, mi ponencia, Amor y Cuerpo, el erótico viaje de Saturno a través del zodiaco. Elegí este nombre un poco provocativo para conectar para conectar en realidad significados que generalmente nos asocian al amor, que tiene que ver con el viaje de Saturno. Y el viaje de Saturno no lo voy a explorar desde el punto de vista de cómo pasa por signo o por casa, sino más bien qué significa la experiencia saturnina en la vida. Bueno, vamos a la introducción. La astrología para mí es multidimensional y tiene millones de perspectivas desde donde se puede mirar. Bueno, lo que decía Ricardo, este es un espacio donde en realidad se nos permite entrar en otras texturas de lo que es la astrología y no tanto ceñirnos a lo clásico. Así que es como les voy a presentar un poco mi volá en lo que he estado trabajando todos estos años. Para mí la astrología es un lenguaje, entre otras cosas, es un lenguaje que nos habla de una totalidad que sobrepasa mucho por muchas dimensiones lo que es nuestra mente racional, lineal, concreta, y tiene que ver con esta posibilidad de ir concretando las millones de posibilidades y potencialidades que tenemos como seres humanos. Nosotros mismos, en nuestra carta astral, nos damos cuenta que somos un zodíaco andante, es decir, somos un cuerpo que contiene en sí todos los elementos y todas sus posibilidades. Y esto nos permite pensar, observar, sentir la realidad desde una perspectiva evolutiva. Es decir, nos podemos dar cuenta, en la medida que vamos caminando por esta vida, en este cuerpo, que vamos aprendiendo cosas. Y esos aprendizajes nos van cambiando la realidad. Es decir, los lenguajes crean realidades. Y el lenguaje astrológico tiene una potencialidad de crear nuevas realidades que es impresionante. Y apasionante, ¿verdad? Y no estoy hablando de una evolución biológica, estoy hablando de una evolución emocional del alma. También la astrología como arte interpretativo de la cualidad del tiempo. Y acá me voy a detener un poco en este concepto de la cualidad del tiempo. El tiempo, bueno, la astrología trabaja con ciclos, trabaja con el tiempo y trabaja con esto que somos una totalidad pero anclada en una tierra. Es la visión de la misma carta astral, es un círculo y es una cruz. La cruz es la tierra, es lo que está aquí, es lo que es esto materia, carne que somos, y la totalidad es la potencialidad. Y
ese tiempo, espacio que nosotros ocupamos tiene una doble dimensión. Por un lado es cantidad, es materia, es tiempo concreto que nosotros hemos también medido en principio naturalmente por los ciclos del Sol y la Luna. En la antigüedad la astronomía y la astrología no estaban separadas, eran una sola cosa, y en un momento en la modernidad esto se separa porque se le da mucha más primacía a la razón, al pensamiento cartesiano. Y astronomía se refiere a la medición de los astros y astrología al logos de estos astros, es decir, el qué, la esencia que estos astros nos están entregando. Y eso en el fondo creo que debería ser unido nuevamente, y esa es mi intención en el fondo, y cuando leo un mapa creo que desde ahí me paro. Eso. Entonces, este arte interpretativo de la cualidad del tiempo, la astrología se presenta como un arte para mí porque en la medida que nos vamos practicando, y así como cualquier arte que se practica y se practica y se practica, nos va abriendo nuevas dimensiones de entendimiento, de comprensión y también de sensibilidad respecto a lo que estamos observando. Y la astrología como experiencia integral, me refiero a esta misma cuestión de la disciplina, cuando ya se integra y nosotros nos asumimos parte de este lenguaje, eso cambia el observador que somos. Yo creo que aquí todas las personas que practican la astrología o los astrólogos que están presentes son personas diferentes antes de entrar a la astrología o de empezar a estudiarla y después. Porque esta matriz de entendimiento, conocimiento, símbolos, nos cambia la forma, la percepción de ver las cosas. Y eso también tiene una responsabilidad, por supuesto. Bueno, algo más sobre la astrología como lenguaje. Como todo lenguaje comunica algo y además crea una realidad. Y es decir, también poner atención qué tipo de realidad estamos creando desde nuestros lenguajes. Y el lenguaje de la astrología es un lenguaje que habilita y posibilita que nosotros nos hagamos cargo de el ser humano que somos y cómo nosotros estamos construyendo realidad en el mundo. Bueno, ¿por qué Saturno? ¿Y por qué no hablé de Venus o Neptuno tal vez, o planetas que tienen, o la casa 7? Porque Saturno es lo que es lo real, lo que está aquí, es lo que es la Tierra, es este cuerpo que habitamos y que toma aprendizajes de la vida. Es la totalidad anclada en un cuerpo, lo mismo que la misma Tierra, o sea, nuestro planeta es un reflejo de eso. Y simboliza la necesidad de desarrollar una conciencia de sí separada del contexto de nacimiento, porque según esa conciencia es lo que aprendemos y experimentamos como lo real. Es decir, nosotros nacemos en una madre, en cáncer, en una familia, en una cultura, y podemos o no, y ahí está la elección, el libre albedrío, de desarrollar una conciencia individualizada de esa matriz. O podemos seguir y ser esa continuidad canceriana sin ningún tipo de reflexión. Creo que siempre, por eso los retornos de Saturno son tan duros a veces, porque tienen que ver con esa maduración necesaria para convertirnos en un individuo que toma su propia experiencia, su propia subjetividad y la convierte en una acción, en un acto. Entonces venimos a esta vida en un cuerpo a través del cual experimentamos lo que es, en un tiempo y en un espacio determinado. No es lo mismo nacer en China, mujer, en el año 2011, que nacer en Chile en el año 1950 como hombre. Bueno, se entiende el ejemplo. El tiempo y el espacio nos determina, y eso es justamente lo que rige Saturno, esa cultura, ese estar aquí anclados en un cuerpo y en un tiempo. Y bueno, Saturno es cultura y todo lo que ello propone para construir una realidad. Saturno es la manifestación creativa que necesita persistencia y disciplina para hacerse patente. Y Saturno también tiene, Saturno en un cierto momento de la humanidad fue asociado a las cosechas, a la abundancia,
lo que hoy, en este momento, está más asociado a Júpiter. Y en un momento se le asocia, los griegos lo asocian a Cronos, el dios del tiempo. Y este Cronos también, ahí ahora que nosotros también, cuando hablamos de saturnizar, de la realidad, de lo que hablaba Ricardo, de cómo nosotros con Neptuno tratamos de evadir esta realidad, porque la realidad tiene sus límites y nos pone pruebas concretas. Y ese tiempo, cualidad, o sea, hay un tiempo que es cantidad, que es el tiempo que nosotros medimos y que ahora ya nos separamos de la naturaleza y lo hemos puesto en un reloj, lo hemos puesto en un calendario, que son arbitrarios de alguna manera, y tenemos la vivencia de ese tiempo, que es esta misma experiencia que todos tenemos. Por ejemplo, no es lo mismo estar una semana enfermo en cama que estar una semana en el Caribe de vacaciones. Se nos puede pasar ese tiempo de una manera muy diferente. Y esos momentos en los que somos conscientes de que ese tiempo es algo que creamos y construimos cada uno de nosotros, es lo que es la cualidad del tiempo. A eso me refiero. Y esta cualidad toma la experiencia desde este cuerpo concreto de carne y hueso. Son diferentes tipos de sensorialidad con la que vivimos la realidad. Y eso también tiene que ver con dónde está nuestro Saturno natal, por ejemplo. Si tenemos Saturno en tierra, en fuego, en aire o en agua, vamos a vivir, experimentar la realidad desde distinta sensorialidad, de distintas sensaciones. Y además expresa una combinación única en la experiencia individual. Porque para mí también Saturno, al ser el último planeta de los visibles por el ojo humano, tiene que ver con que podría ser como nuestra coronación como seres humanos sin todavía abrir el plano de lo transpersonal. Es decir, es el portal de ese umbral de lo que es la experiencia espiritual encarnada. ¿Se entiende eso? Bueno, igual cualquier cosa me preguntan al final. Entonces, esos 4 puntos esenciales, bueno, Saturno en su ciclo, en su ciclo de 30 años, nosotros podemos separar ese ciclo en 4 etapas, que es cuando hace cuadratura, oposición y nueva cuadratura y nueva conjunción a sí mismo. No quiero entrar mucho en los ciclos porque no me va a dar el tiempo, pero esos momentos son los momentos críticos en los que nosotros podemos entender y comprender e incorporar nuevos aprendizajes de vida que nos van a cambiar este observador que somos. Sobre todo las cuadraturas, porque las cuadraturas representan una frustración de alguna manera. Y la frustración tal vez es cómo incorporo lo nuevo, pero todavía teniendo lo anterior en mí. Y justamente el cambio quizás duele por eso, porque es el cambio de piel, es el cambio de posición en esta observación del mundo. Y bueno, tenemos acá los 3 cuerpos de Saturno. Si nosotros aplicamos la ley de correspondencia, como arriba es abajo, o la ley de correspondencia, podemos decir que, ya que nosotros somos un cuerpo, que de esta manera nos vemos como un cuerpo físico, pero también sabemos que somos un cuerpo emocional, que somos un cuerpo mental, los planetas también tienen 3 cuerpos, cada planeta. Y Saturno también tiene 3 cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Y yo veo el tema de los 3 cuerpos de Saturno como una polaridad que va desde lo más físico, de la cantidad, a lo más mental, que podría ser la parte más espiritual de Saturno. Y teniendo un centro que es Saturno emocional, el Saturno que tiene la capacidad de conectarse con el otro. El Saturno físico tiene que ver con el cuerpo concreto, físico, la materialidad misma, como se podría decir, como sin conexión con lo espiritual. Es decir, la creencia de que solo somos un cuerpo de carne y hueso y que no hay nada más. Y generalmente este Saturno está muy atado a la sobrevivencia, es decir, mantenernos acá vivos. Y por eso, por lo tanto, no quiere abrir ningún tipo de ventanita de comprensión mayor
porque eso lo haría cambiar de alguna manera. También está el cuerpo, bueno, y este Saturno físico generalmente se queda un poco pegado en lo que es la cultura, lo que es la tradición, los límites sociales. Entonces está ahí el patriotismo exacerbado, está el miedo al otro, miedo al inmigrante, el miedo es el Saturno del límite, el Saturno que la gente generalmente le teme. Cuando llega la gente a mi consulta, como, ¡ay, estoy con retorno de Saturno, me voy a morir! Es como, no, este es el mejor momento para que puedas abrirte al cambio desde una nueva conciencia. Y bueno, está el Saturno emocional, que sabe que hay algo más y que a veces lo niega, pero no puede negarlo del todo, por lo tanto lo hace entrar en relaciones. El Saturno emocional es el que se relaciona y se vincula con el otro. Y es donde permitimos que el otro también impacte nuestra realidad. Pero a veces este Saturno emocional se queda pegado en los dogmas, se queda pegado en lo religioso, en que en cierto día no se puede hacer tal cosa, o que cierto acto, cierta forma de hacer las cosas es malo, o va a ser castigado por alguna... ahí se deja entrar en lo espiritual, pero se deja entrar en lo espiritual desde un punto de vista castigador, se puede decir. Y tenemos un cuerpo mental de Saturno, que es el que quiere ya compartir y traspasar la información que tanto le ha costado tener, que es su propio aprendizaje, que es este entendimiento de ver las cosas un poco más elevadas, y que yo lo asocio al Saturno acuariano, como regente, porque por un lado está el como regente de Capricornio, y como regente de Acuario, ya es un Saturno que ha entendido quién es, sabe cuál es su ley, y quiere compartir eso en el mundo, y quiere colaborar desde ahí. Y bueno, acá hay un dato que apareció elaborando la ponencia. Bueno, en realidad apareció hace como un par de años atrás, elaborando un taller de astrología, y que es muy curioso, y que también voy a de nuevo aplicar otra de las leyes herméticas que tiene que ver con como arriba es abajo, que el día que se descubre Neptuno, fue el 24, bueno, la fecha más oficial, porque hay, como buen Neptuno, es medio nebulosa la fecha de descubrimiento, pero la fecha oficial es como el 24 de septiembre de 1846, como dijo Ricardo, en Berlín, y ese día se descubre Neptuno en conjunción exacta a Saturno, en el grado 25 de Acuario. Y es decir, para mí, lo primero que se me vino a la mente es como, mira, observando a Saturno es que descubrimos a Neptuno. Y es a través de Saturno que nosotros podemos tocar a Neptuno. No hay otra forma de abrir las posibilidades que Neptuno nos da para nuestra conciencia, sino es a través de un trabajo con nuestra propia conciencia en la materialidad que somos. No esto tal vez de elevación o alucinar con que estamos ya en Neptuno, en Plutón o en Urano, que la verdad estamos bastante lejos todavía de estar en esas vibraciones, pero sí se nos cuelan estas vibraciones de repente, y es a través de Saturno. Y bueno, miré el grado sabiano del descubrimiento de este grado 25 de Acuario, y es un grado que nos habla de la mente analítica necesaria para examinar el funcionamiento de las máquinas que crea el ingenio inventivo del ser humano. Es la eficiencia mental, usar nuestro poder intelectual de observación y análisis para comprobar la efectividad de las energías que están a disposición. Es decir, estamos hablando de una capacidad que es una mente que se amplía y que puede y que tiene la capacidad de filtrar muchas más que filtra esto de la totalidad, la sensación de que realmente somos una red, en que estamos totalmente unidos por significados significantes que tal vez nuestra mente racional no alcanza a comprender. Y este es un aspecto evolutivo de Saturno, el cuerpo mental, porque abarca la diversidad y colabora desde su creatividad.
lo que la nueva era de Acuario nos pide, además. Esto de conectarnos con nuestro verdadero ser creativo, que es el motor, en el fondo, que nos va a impulsar a realizarnos como seres humanos más plenos y más felices, y por lo tanto podemos colaborar de una manera mucho más natural. Es como traer la colaboración de nuevo a la naturaleza humana, porque en un momento nos desconectamos y seguimos desconectados. No voy a profundizar en lo que son los ciclos de Saturno en sí, sino más bien recordar esta idea que, bueno, los ciclos de Saturno se pueden ver como un ciclo de Saturno a un planeta concreto. Por ejemplo, cuando Saturno pasó por mi Venus, ahí comienza un ciclo Saturno-Venus personal, pero voy a pensar en el ciclo que todos vivimos, que es el ciclo de Saturno a nuestro Saturno natal. Y porque ese ciclo es justamente nosotros caminando por la vida, creciendo biológicamente. O sea, piensen lo que es crecer de los 0 años a los 30 años. Todo lo que nos pasa en el cuerpo, todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que nos pasa en términos de relaciones. Y después lo que nos pasa de los 30 a los 60, que ya es la segunda vuelta de Saturno, y que tendría que ver, si lo aplicamos como aplicamos esta ley, la ley de 3, cardinal fijo mutable. La primera vuelta de Saturno es una vuelta cardinal, tiene que ver con experimentarnos en acción en este cuerpo. Después tenemos una vuelta que es fija y que tiene que ver con tomar conciencia del lugar que estamos ocupando en los esquemas. Y después hay una vuelta mutable, si es que podemos llegar a hacer esa vuelta completa a los 90 años, donde ya deberíamos estar entregando nuestros aprendizajes. Bueno, en realidad toda la tercera vuelta para mí es una vuelta de entrega de aprendizaje. Y lo ligo al eje 410, que es, todos tenemos en nuestro mapa natal una cruz, ¿cierto? A veces la cruz es de solo signos cardinales, los de acción, por ejemplo, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. A veces tenemos combinación de 2 modalidades, eso va a depender de cada mapa, pero todos tenemos una cruz natal. Y esa cruz natal nos representa cómo nosotros hemos sido anclados a esta vida, cómo elegimos anclarnos a la vida, a la tierra. Y ese eje, el eje 410, que es el eje de Cáncer-Capricornio, es el eje de la vertical. Yo entiendo la vertical y la horizontal como el eje horizontal es el eje de las relaciones, cómo yo me vinculo contigo, con un tú. Y el eje vertical es el eje de cómo un bebé humano, que es un ser totalmente espiritual, se puede decir, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí con las guaguas me pasa algo muy especial, que es como veo mucha luz y la necesidad de protegerlos es tan grande, es tan instintiva también, justamente porque son energía expansiva del universo que está ahí totalmente abierta e indefensa. Y cómo esa guagua se convierte en un ser humano, en una persona que piensa, que siente, que hace, que actúa desde sus propias convicciones. Ese es el eje vertical. Y lo que hacemos nosotros para llegar a Capricornio, cómo llegamos a Capricornio y cuál es nuestra idea de autoridad y de poder, depende de cada persona. Ahí está el libre albedrío siempre de nuevo. ¿Y cómo se liga esto a los nodos lunares? Yo veo que este eje está ligado, de alguna manera, a los nodos lunares, porque los nodos lunares son puntos de intersección entre la órbita de la Luna a la Tierra y de la Tierra al Sol. Es decir, nuestra experiencia concreta de nuestro mundo emocional y nuestra vivencia concreta en intersección con la vivencia de estar en un sistema solar, en un universo, en una galaxia, en todo lo que implica estar en un mundo mucho más vasto de lo que nuestra propia conciencia y experiencia concreta puede comprender. Entonces, el camino de los nodos tiene que ver con ese hacernos conscientes. Y entonces así yo entiendo los nodos como una octava superior de este eje, del eje vertical, porque el camino de los nodos siempre nos va a marcar en el mapa la cuestión que venimos a trabajar realmente, siento yo. Siempre nosotros tenemos la misión del Sol, tenemos la misión del medio cielo, tenemos la misión del ascendente, pero la misión de los nodos generalmente nos va a mostrar siempre
nuestro punto, nuestro talón de Aquiles para hacernos más conscientes. Y Saturno, como experiencia sensorial del mundo, rige a Capricornio. A Capricornio y Acuario, pero a Capricornio como desde esta sensorialidad, desde este construir en la materia. Y no desde esta sensibilidad venusina de Tauro, que es más personal, sino esa que tiene que ver con estar presente, incorporado en una sociedad, estar aquí en un sistema, tener una palabra, tener una opinión, tener un hacer. Y eso se opone a Cáncer, que tiene que ver con la cultura, lo que me es dado, con lo obvio, con lo que es así, porque en Cáncer también nos entregan creencias, nos entrega cultura, nos entregan formas de hacer las cosas. Y nosotros podemos estar de acuerdo o no con esa forma canceriana que me fue dada, pero sí siempre estamos llamados a elevarla y hacer algo nuevo con eso que me es dado, porque si no estaríamos reproduciendo exactamente lo mismo que viene todo nuestro árbol genealógico para atrás. Y sabemos que los árboles genealógicos cargan con un montón de temas que mejor ir sanándolos y sacándolos de nuestro camino para las futuras generaciones. Entonces, este eje siempre nos va a pedir crecer, siempre nos va a pedir entender y comprender quiénes somos en el mundo. Y esto tiene que ver también, para mí, con la verdadera vocación, pues experimentamos nuestros potenciales, Capricornio, sobre todo Saturno y Capricornio, es experimentar nuestros potenciales terrenales, nos muestra una manera de autorrealización en el hacer. Cuando nosotros nos entregamos a algo que nos apasiona y nos entregamos el cuerpo, mente y alma a algo que amamos, ahí aparece la disciplina. La disciplina no es posible obligados. La disciplina es el amor saturnino, que es entregarse a una tarea y explorarla y también dejarnos transformar por ella. Bueno, las espirales del tiempo, me refiero a ese concepto como los ciclos planetarios y los ciclos también que nosotros mismos hacemos a nuestro mapa natal. La escuela Hoover, por ejemplo, trabaja con el ciclo de progresión de la edad, que es hacernos caminar a nosotros por la carta y cada 6 años vamos cambiando de casa, que es un ciclo bastante psicológico, porque hay otra línea de la astrología que ve la línea, el caminar por la carta en un ciclo de 84 años, que sería como un ciclo uraniano, y ahí se cambia de casa cada 7 años, pero es más un ciclo biológico, físico, lo veo yo. Entonces, estas espirales del tiempo se van superponiendo, y en la medida que vamos explorando los ciclos planetarios, nos damos cuenta que los ciclos planetarios están conectados entre sí también. O sea, en un momento estamos con una cuadratura de Saturno a Saturno natal, y también estamos con una oposición de Urano. Ahora estoy así como, no sé si eso es realmente así porque ahora ya no lo tengo en la cabeza, pero estamos generalmente cuando se ve un mapa nos damos cuenta que están pasando varios tránsitos importantes. Por ejemplo, una persona que está en cambio y está en una transformación generalmente tiene varios tránsitos o ciclos planetarios aplicándose a un tema que tiene que ver con transformación. Y por ejemplo, el tema de las espirales del tiempo. Nosotros nos cambiamos de casa y estamos explorando el barrio nuevo. Y la primera vez que nos damos la vuelta a la manzana, nos vamos a encontrar que, mira, hay una panadería y ahí puedo comprar verdura. Después, la segunda vez que nos damos la vuelta a la manzana, vamos a decir, mira, la verdulería cambió y ahora está vendiendo semillas. Se abrió una cuestión ahí. No me había fijado que había... Entonces, vamos ampliando nuestra posibilidad de comprender y de decir la realidad en la medida que vamos caminando y transitando por los mismos lugares. Y esos son los ciclos. Los ciclos son espirales. No es que uno vuelve al mismo punto, sino que vuelve con todo un aprendizaje que tomó de ese momento. Bueno, y este ciclo, el ciclo de Saturno, asimismo, que ya da para una ponencia completa, lo relaciono con el ciclo de la luna progresada, que es un ciclo interno, que es hacer caminar a la luna natal 27,5 años por el mapa, por todo el zodiaco, y es un aprendizaje interno emocional de lo que la experiencia saturnina nos va poniendo en la vida. Y esos ciclos están conectados. Y el que estén conectados para mí es
la posibilidad de abrir las puertas neptunianas, por ejemplo, que esta conjunción Saturno-Neptuno nos muestra, para hacer una comprensión mucho más como una comprensión que queda en nosotros, no que es solo mental, no es solo racional. Bueno, ¿por qué el erotismo? El erotismo, el otro y lo sagrado. Acá yo me inspiré en un filósofo, Georges Bataille, no sé si lo conocen, bueno, un novelista, filósofo, tiene un estudioso de lo sagrado en la Edad Moderna, y que es un autor que desconfiaba mucho del concepto occidental de saber y de conocimiento, y pensaba que el individuo, para romper su realidad dividida, condicionada y limitada por los grandes sistemas racionales de la ética y la estética, que tiene mucho que ver con esto que hablaba Ricardo, porque son cosas que se van como estableciendo, las formas estéticas también, debía recurrir al éxtasis para lograr una experiencia interior liberadora. Entonces, acá se toma el erotismo como una experiencia interior que nos libera de esta discontinuidad, que es habitar un cuerpo que va a morir, habitar un cuerpo que tiene un ciclo y que tiene un inicio y que tiene un fin. La discontinuidad, nos referimos a este encuentro con la totalidad, lo que nos pasa cuando estamos en una experiencia, por ejemplo, de amor, y lo bajamos a un nivel súper concreto, cuando estamos enamorados y cuando estamos con el ser amado y nos perdemos en su mirada. Son instantes que no pueden ser cuantificables y que tienen que ver con ese encuentro con la discontinuidad, con la continuidad perdida. Entonces, este erotismo es esa ganas de traspasar información, y que es algo que siempre la luna va a hacer también. La luna, que es el cuerpo emocional de Saturno, es decir, el cuerpo emocional de Saturno va a trabajar con la luna progresada tal vez, que es ese traspaso de información, esa búsqueda de continuidad. Y es la unión con lo sagrado que reside en cada uno de nosotros, es esa posibilidad que tenemos de abrirnos a la realidad del otro. Porque justamente, por ejemplo, si pensamos en Libra y en la casa 7, la posibilidad, o sea, lo que nos pide Libra es justamente que nosotros aprendamos a compartir una realidad con otros, con un otro. Entonces, el erotismo pertenece al instante, pues es solo en los breves momentos que el ser humano tiene un sentido de continuidad de la vida. La muerte no es lo opuesto a la vida, sino su afirmación, pues renueva la continuidad del ser y aniquila los seres discontinuos. La misma idea de esto de la vida y la muerte, de los ciclos que la astrología estudia, y que Bataille entró tanto en eso, en estas dos experiencias, lo que es infinito y lo que es finito, cuerpo. Tenemos la misión de comprender la sacralidad de los cuerpos, pues es a través de este que aprendemos la vida y experimentamos lo que es. También ligado a cómo comenzamos y abrimos este coloquio. Y bueno, finalmente, las reflexiones finales. Nuestra realidad externa será correspondiente al cuerpo de Saturno desde el cual nos posicionamos. Pensémoslo de nuevo, este es un péndulo. Si nosotros estamos totalmente atados a nuestra parte física concreta y no nos salimos de ahí y nos quedamos pegados en una racionalidad lineal, vamos a crear cierto tipo de realidad y cierto tipo de vínculos. Y generalmente van a ser vínculos que van a separarnos más que unirnos. Si nos vamos al otro polo, al extremo, al Saturno mental, que está absolutamente abierto, tal vez nos cuesta hacer una experiencia concreta en la Tierra. ¿Cuál es el medio? Es el cuerpo emocional de Saturno. Y justamente es algo que tenemos muy poco trabajado, y que en este momento de la vida y la historia nos está pidiendo que tomemos contacto con ese aprendizaje emocional que es habitar este cuerpo y habitar esta conciencia que va mudando y que nos va cambiando este observador que somos. El erotismo puede ser una experiencia evolutiva si lo miramos desde ese punto de vista, porque nos encontramos
porque es en esa vulnerabilidad, en el encuentro con el otro, donde estoy abriendo no solo un espacio de mi mente, también un espacio de mi cuerpo, un espacio de mi corazón, que nos podemos dar cuenta lo infinito que puede ser este encuentro con el otro. Y el erotismo como puente para conectar la cantidad y la cualidad, que se basa en lo mismo, en estos... en este cuerpo emocional que filtra esta experiencia y que puede ser en un momento, o sea, que esta capacidad que nosotros tenemos dentro de nosotros para abrir las sutilezas y el amor incondicional que nos promete Neptuno. Bueno, espero que se haya entendido y pueden hacer preguntas. Muchas gracias. ¿En serio? ¿No hay ninguna pregunta? Gracias, Mónica, por la ponencia primero. Súper interesante el tema de Saturno, sobre todo como para aprender a querer a Saturno un poco, porque uno como que no lo quiere mucho y no sé por qué pasa eso, pero como si el aprendizaje no fuese sinónimo también de crecimiento, y si viéndolo así uno debiese querer a Saturno. Es solamente una reflexión que tiene que ver con esto que dijiste al final del puente para conectar la cantidad con la cualidad y la vinculación con Neptuno también. Creo que hay un momento también en la historia que se da eso, y también vinculado con la literatura y la religión, que en el fondo es traspasar el erotismo, el éxtasis, que nombraste tú también, porque lo dijo el filósofo Bataille, que es el momento de la poesía mística, cuando Santa Teresa de Ávila se conecta con Dios, ¿no? O con la idea de una energía superior, ¿no? Energía como infinita, que puede ser también muy religiosa, muy neptuniana, y lo concretiza en el cuerpo. Y es increíble porque ella hace éxtasis, ella tiene sexo con Dios, ¿no? Y es una monja, ¿no? O sea, concretamente lo tiene. Y ella vive el proceso del éxtasis, ¿no? Que es este encuentro entre lo sagrado, que está en un plano superior, infinito si se quiere. Ella es capaz, como puente, de conectarlo y ser penetrada por la figura de Dios, ¿no? Entonces como muy la cualidad, ¿no? Unida a la cantidad, o el Neptuno unido al cuerpo físico. Es poesía muy bonita además, porque, bueno, se llama poesía mística, es propia del periodo, de hecho previo al romanticismo, del barroco, y habla acerca de esta reunión, ¿no? Y hay una Bernini, una escultura, Éxtasis de Santa Teresa se llama, que es una... ¿no? Que está como está con una cara así, está muy feliz, digamos, un encuentro muy profundo, ¿no? Y está siendo flechada, de hecho, por este ángel que aparece arriba, ¿no? Que representa a Cupido, el amor, ¿no? Y de hecho el tema del traje de ella está todo arrugado, ¿no? Que sería como esa sensación del orgasmo, ¿no? De apretar, ¿no? Para luego liberar en la eyaculación, no sé, ¿cachai? Pero no, es como un comentario para hacer el análisis, que también es muy interesante como la cantidad y la cualidad se unen también en procesos que podrían ser filosofía, religión, Dios arriba, y ser humano y experiencia concreta, y sexo, placer, mundano abajo, ¿no? Y tienen una reunión y una conversación. Eso. Gracias. Sí, justamente eso Bataille lo estudia y hace una distinción, que son el erotismo de los cuerpos por un lado y el erotismo sagrado, que es este tipo de experiencias que nosotros podemos observar en distintas religiones. O sea, hay personas que todavía, hay cultos que todavía trabajan desde el éxtasis, lo sagrado. Y hay otras formas de acercarse a lo sagrado también, que es a través de la misma naturaleza, por ejemplo las plantas de poder, que también generan una experiencia de éxtasis, pero no es un éxtasis necesariamente erótico, sino más bien de esta unión con lo sagrado, donde se hace más patente que definitivamente
esta es solo una experiencia y una dimensión de nuestra experiencia. Y tal vez la más tosca, que se puede espiritualizar, creo que sí. ¿Alguien más ahí tenía una pregunta? Quería agradecer porque en el fondo me pareció una posición súper interesante y poder conectar Neptuno con Saturno, así a uno que no sabe mucho de astrología poco. Claro, lo mismo que él decía, que uno como que tiende a tener un poco susto, no gustarle mucho Saturno porque sabe que es exigente, que por supuesto que no es muy gracioso, digamos, que uno lo ha notado en su vida, ¿no? No es una restricción, pero esa cuestión es tan dura, ¿no? Y por otro lado, claro, cuando uno puede tener mucha evidencia neptuniana, entonces dice, ¿cómo yo tengo esta mezcla? Y cuándo se encuentra en armonía. Eso para mí fue muy, personalmente, muy elocuente que tú lo contaras de esta manera, en donde cómo se conectan. Y cómo se conectan, entonces es un tremendo desafío hacer los esfuerzos conscientes para que tengan esta armonía y este encuentro permanentemente, ojalá, en la conciencia de la vida que uno lleva. Entonces me gustó mucho que después de Neptuno tú estuvieras hablando de Saturno y ahora ver cómo esa relación es importante que pongamos atención para poder vivenciarla y disfrutarla. Gracias. Muchas gracias. Sí, justamente una de las cosas que me aparecen cuando hago esta ponencia es que creo que le tememos a Saturno porque justamente hemos estado evadiéndonos de la realidad desde el romanticismo, por ejemplo, y el romanticismo mal entendido, no desde la poesía, que es otro acto, desde los ideales románticos más Disney, se podría decir. Hemos estado evadiendo el estar aquí presentes, encarnados, y la magia que tiene eso también. Y que cuando se nos presenta la dureza de Saturno, tal vez es porque hemos estado haciéndonos los tontos. Entonces, claro, andamos mirando para arriba y nos tropezamos con una piedra y decimos, ¡ay, qué piedra más mala! Pero en realidad es porque nos estamos quizás poniendo atención a lo que el camino nos está poniendo. Cuando empezamos a mirar, y lo digo por experiencia, porque yo también le temía mucho a Saturno y yo empecé a estudiar, a tomar conciencia de lo que era Saturno en la vida o en la carta astral, cuando Saturno estaba tocando mi sol, hace hartos años atrás, 10 años por lo menos, y también viví esa sensación de maldito Saturno, y pues desde que abrí la posibilidad de mirarlo desde otro lugar, me he dado cuenta que es mi planeta favorito y que es justamente el que nos puede enseñar a habitar mejor este lugar, porque vivimos acá, en este plano, y la era Acuario tiene un poco que ver con eso. Yo creo que Saturno en Sagitario ya nos abrió bastante lo que tiene que ver con esa posibilidad de hacer esa unión, porque Saturno en Sagitario fue como, hey, la espiritualidad está acá, aquí, encarnadita. O sea, la espiritualidad está en todas partes, pero ¿cómo nosotros la encarnamos? ¿Cómo la traemos a la Tierra? Y ahora en Capricornio nos pide que aprendamos a sostener esos entendimientos que nos pueden haber entrado cuando Saturno pasó por Sagitario. Eso. Muchas gracias.